¿Cómo andás, Edgar? ¿Todo bien? Bienvenido acá al Expreso Escocés. Todo bien, ¿tú qué tal? Bien, estamos tranquilos. Me imagino que estarás contento por el resultado que se dio el día del día jueves. Así que, bueno, ahora vamos a estar charlando y bueno, también le recuerdo a la gente, @Fútbol Báltico, ¿no? Está igual en el título ahí del directo, para que la gente también te vaya a seguir. Igual tenés el doble de seguidores que nosotros en Twitter. No sé desde qué año estás con la cuenta. Pues desde el año pasado, en verdad, sí. Desde enero Ah, del bueno. 21. Como el Expreso Escocés. O sea, no lo arranqué yo, lo arrancó mi compañero Pablo, pero bueno, somos contemporáneos. Vamos arrancando un poquito, si te parece. Yo estuve investigando algunas cosas de este equipo, que es de la capital de Letonia, me corregirás, pero obviamente te tenemos a vos para que nos cuentes, así que si querés para arrancar una breve introducción sobre este equipo, su historia, no sé, lo que creas importante comentar a la gente para que conozca este equipo. Pues el RFS, que son las letras, son las siglas de Rigas Fútbol Escola, la Escuela de Fútbol de Riga, fue fundado en 2010 con la unión del Daugava Riga y el RFS Flamenco y tiene afiliación a una vieja academia que había en la ciudad y pues compite en las categorías inferiores hasta 2016, que aprovecha el descenso administrativo del Esconto por temas económicos, aquel mítico equipo letón, y a partir de ahí ya empieza a competir en la máxima categoría del fútbol letón. Claro, es un equipo nuevo, ¿no? Tiene muy poco Sí. tiempo de vida. Algunos de estos datos yo los había buscado e investigado, pero bueno, antes de la pifiada prefiero darte la palabra a vos. Que en Europa es su primera aparición, creo que no, pero corregime. No es la primera. La primera fue la 19-20, si no me equivoco. De hecho, en Riga, o contarle un poco a la gente, también tengo acá anotado que son 10 equipos en la primera división de Letonia y juegan 4 rondas, todos contra todos, o sea que es medio, se cruzan varias veces. De hecho en la Escocia se cruzan 3 veces y ya es bastante, pero en la Letonia se cruzan 4. Y contarle un poco a la gente, no sé quiénes son los equipos más importantes. Y bueno, este equipo, el RFS, viene a ser campeón. Correcto, es el campeón de 2021, su primera liga. Los más potentes a día de hoy son el Valmiera, el Riga FC, el RFS y el Liepag, o Liepaja más bien pronunciado. Aparte, bueno, obviamente está toda la historia de que seguramente lo has contado alguna vez, pero digo que hay algún equipo que hoy estaba leyendo que había jugado, no sé si era uno de estos equipos de la fusión que había jugado en la primera división de la URSS. Sí, me parece que es el Daugava, pero el antiguo, Claro. El Daugava Riga hace honor a ese mítico FK Daugava, que ese sí que llegó bastante lejos en el fútbol ruso. Claro, sí, no, aparte, bueno, las ex repúblicas soviéticas había una competitividad bastante importante en la selección también. Pero bueno, vamos ya a lo que nos compete, este sorteo que se ha dado con este grupo que comparten el Hearts, la Fiorentina, el Estambul Basaksehir y el RFS. Primeras sensaciones cuando se dio el sorteo. Este equipo que arrancó en Champions y después cayó a Conference y tuvo que pasar 2 rondas, me parece, ¿no? Sí, porque cuando cayó de Champions, cayó directamente a tercera ronda de Conference, porque en el sorteo pues tuvo esa suerte, así que se saltó una ronda y sí, consiguió meterse a la fase de grupos, el segundo equipo letón que lo logra. Después vamos con las predicciones o qué esperamos, ¿no? De este grupo, tanto de una perspectiva como de la otra. Pero cuando se dio el sorteo, decime qué te pareció. ¿Esperabas algo un poco mejor? Hombre, el grupo asusta. No hay ningún equipo flojo. El RFS es de los más modestos que hay en la competición, pero bueno, es una gran oportunidad tanto para el equipo como para los jugadores y para el país. Ya yendo un poco al equipo, a ver, obviamente yo veo acá que lo vi el partido contra la Fiorentina, lo vi, no en vivo, pero después sí lo miré. Podemos ahora comentar alguna cosita, que me parece que obviamente se lleva un resultado un poquito mejor de lo que se esperaba y de lo que fue el trámite del partido. No sé cuál es tu opinión. Sí, lógicamente la Fiore en casa es un equipo muy potente y por todo lo que hizo quizá mereció más. Pero el portero del RFS, Steinborgs, hizo un partidazo y no hubo manera de que la Fiore pudiera superarlo. Jugadores destacados, hay uno que es un brasilero, que es Emerson Santana, que obviamente para nosotros, los de nuestro lado del mundo, que somos los latinoamericanos, poco tenemos más cercanía, más afinidad. Me gustó igual como jugó, un jugador bastante desequilibrante, pero ya yendo al Riga, al RFS, contame qué jugadores para vos son si vos me tenés que decir uno o dos,
que son la clave del equipo, para vos, ¿cuáles son? Claramente la portería, Steinbosch, aunque es un fichaje reciente, tiene 36 años, es un veterano, pero ha sido internacional con Letonia no sé cuántas veces y es un seguro tenerlo. Y el otro más destacado sin duda es Emerson. Todo lo que hace por la banda cuando se escapa corriendo es una locura. Muy rápido, me gustó, Sí, totalmente desequilibrante. Después estaba el otro, el delantero, el Ilicic, o Illich, no sé, Illich me Illich, parece, ¿no? sí, Illich. Bueno, es el primer tiempo, creo que se come un mano a mano bastante claro, creo que es él. Sí. Pero Sí. el arquero achica bien de la Fiorentina, que era Golini, ¿no? No sé si seguirá perteneciendo al Tottenham, pero estaba en el Tottenham. Pero bueno, me pareció un lindo partido, me pareció muy digno lo que hizo el equipo letón, pero claramente la crítica fue al lado de la Fiorentina, que bueno, ahora prontamente también se va a enfrentar con el Hearts y bueno, ya haremos las predicciones del grupo, porque creo que la Fiorentina me dejó bastante que desear, ¿no? Yo me esperaba un equipo bastante más fuerte, pero bueno. Después, si vos tenés que decirle a la gente o contarnos a nosotros que cubrimos el fútbol escocés y que ahora prontamente nos vamos a enfrentar, nosotros en representación del Hearts, para vos, ¿cuáles son los flancos del equipo letón y cuáles son qué es lo más destacado? O sea, si me tuviera que decir por qué lado el Hearts tendría que jugarle, y por qué lado se tendría que cuidar. Pues el Hearts, si construye jugadas de manera rápida, puede crearle mucho peligro porque el RFS suele dejar bastantes espacios. Si la construcción es lenta, puede plantarse bien, pero si no están perdidos. El RFS buscará mucho el juego por banda, sobre todo, y como tengan la posesión se le va a complicar al Hearts porque pueden aprovechar muchos centros y ya le crearon mucho peligro de esa forma a la Fior, así que los escoceses deben tener cuidado con eso. Sí, bueno, el equipo escocés que bueno, a veces está jugando con línea de 4, a veces en línea de 3, después lo vamos a comentar, pero que dejó una actuación totalmente lamentable contra el equipo turco. Después la vamos a repasar en detalle con la gente. Para vos, entonces, por ahí tendrían que ir los tiros del lado del Hearts, y después al revés, ¿cómo la ves? Que se anden con ojo por las bandas, es el mayor peligro que crea el RFS. Claro, que tengan cuidado. Bueno, con una línea de 5 y con 3 centrales, creo que eso lo podrían controlar. Y después, por el lado del Hearts, a la hora de atacarlo al RFS, ¿por dónde crees que está el flanco fácil, digamos, del equipo letón? Depende del planteamiento que saque Moroz, porque contra la Fiore en teoría era un 3-4-3, pero para defender era un 5-4-1 o 5-2-3. Si meten balones en largo y aprovechan la velocidad de sus atacantes, ahí es donde le van a hacer mucho daño. Porque los centrales del RFS son altos y fuertes, pero pecan de velocidad. O sea, en las transiciones defensivas, o encontraron en algún momento un poco mal parado, quizá eso podría hacer que el Hearts aproveche y pueda lastimarlo. Si querés, ahora sí, no sé si vos tenés alguna pregunta también sobre el Hearts y que querés que te conteste. Claramente, yendo ya un poco a lo que es las predicciones del grupo, lo que podamos esperar, me parece que el más débil, como bien vos lo decías, a priori era o es el RFS, pero así todo no tiene que relajarse el Hearts, porque la verdad que la actuación contra el equipo turco fue lamentable y me parece que va a estar parejo. Claramente los dos favoritos del grupo son el equipo turco y el equipo italiano, aunque a Fiorentina, como te decía, me pareció un sabor a poco, me dio el planteamiento del equipo italiano, y creo que el Hearts lo puede lastimar, y también el RFS de local. Sí, o sea, al final en este deporte cualquiera puede ganar. O sea, nunca hay que confiar. Y si fuera de casa no pierdes y en casa consigues sacar aunque sea un punto, ya has ganado mucho. Sí, a ver, el RFS le saca un puntito de diferencia al Hertz, pero no cuenta, me parece, porque acá el tercero también se queda afuera. Entonces, por el lado del Hearts o los hinchas del Hearts que quizá nos vean después, deberían estar contentos porque le pinchó un poco el globo el RFS a la Fiorentina y lo hace bajar un poquito de escalón para competirle. Y bueno, al parecer y por el rendimiento del equipo turco, me parece que el competidor directo para tu equipo como el mío es la Fiorentina, y me parece que va a ser un buen resultado del RFS para el equipo escocés también, que tiene que mejorar muchísimo, pero da un poquito de esperanza en un grupo que cuando salió el sorteo era totalmente lamentable, porque no te dabas lugar a nada, básicamente. Pero bueno, viendo el rendimiento, quizá da un poco de esperanza, aunque va a tener que mejorar mucho el equipo
de Robbie Nilsson. ¿Qué crees que puede pasar para vos con el RFS? ¿Lo ves con chance de pasar o está difícil? Hombre, ojalá pasase, pero es muy complicado. Solo llevamos una jornada, quedan 5, o sea, ojalá, pero hay que ganar mucho. Con empates no pasa. A ver, cuenta también para el coeficiente UEFA, Claro, también eso hay que sí. mencionarlo, eso, ¿no? El Hearts debería ganar los 2 partidos contra el RFS para sumar por Escocia para ese ranking, que después determina cuántos equipos van a cada competición de cada federación. Y me imagino para el RFS también debe ser algo positivo, ¿no? No sé, ¿es la primera vez que un equipo letón juega una fase de grupos o no? ¿De cualquier No, competición europea? no. Es el segundo. Es la primera vez que está, pero es el segundo. El primero fue en la 09-2010, cuando el Ventspils clasificó la fase de grupos de la Europa League. Claro, en ese momento Conference no había. Claro, no había. Es reciente esta competición, así que bueno. Bueno, invitamos a la gente que también seguramente vea esto en YouTube, que deje like, que se suscriba, que active la campanita, que lo siga a nuestro amigo ahí, @FútbolBáltico en Twitter. Vamos a dejar igual los links abajo en la descripción. Y no sé si están también en Instagram o otra red social. No, solo en Twitter. O estás, porque no te pregunté, pero ¿estás vos solo en el proyecto o hay Yo alguien más? solo trabajo yo. Bueno, ahí entonces vayan a bancarlo, que siempre nosotros la idea de este programa también es difundir, ¿no? Las cuentas que están detrás de estos equipos humildes, de este lado humilde de Europa. Entonces, bueno, esa es un poco la idea, la piedra angular de este programa. Así que bueno, nos alegra mucho haberte tenido y te agradezco mucho. Nada, a ti por invitarme. Y si acaso, por decirte un dato extra, el RFS en Europa no juega sus partidos en casa como tal. Tiene que jugarlos en el Estadio Esconto, que es el de su máximo rival, el Riga FC, por temas de capacidad. Mira, bueno, pero dentro del torneo, dentro del territorio nacional, digo. Sí, Así que sí. no como por los amigos ucranianos que están Claro. teniendo que jugar en otro lado, pero bueno, ya eso es por cuestiones bélicas. Así que bueno, te agradezco y bueno, invito a la gente, como decía, a dejar en comentario también un poco qué esperan de este grupo y qué creen que pueda pasar, ¿no? Creo que le hemos dejado un panorama bastante claro, así que bueno, Sí. les mandamos un saludo y nos vemos en el próximo video.